Gloria a Dios, Reforma Apostólica con nosotros y para toda la misión cristiana del Calvario a nivel general, para exaltar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre y engrandecerle porque Él es digno de ser en gran manera glorificado. Es el programa que el Espíritu Santo ha preparado para toda la misión, en todos los lugares, incluso no solo a nivel internacional, sino intercontinental, porque gracias a Dios, ya Misión Cristiana del Calvario ha traspasado los continentes y estamos proclamando el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a nuestros hermanos en los diferentes lugares. Ya tenemos aquí quienes están por el momento ya conectados. Sabemos que otros nos ven más adelante y las iglesias completas también nos ven, como otros nos escuchan por SoundCloud. Dios les bendiga y un saludo de Misión Cristiana del Calvario a través de su programa Reforma Apostólica. Multimedia les saluda y desea que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Tenemos a Giovanni Castellanos también en Chiquimula, Abraham Celada en Waukegan, Claudia Bonilla en Ecuador, Nayeli Susunaga. Tenemos también a los hermanos del Calvario de Costera Diamante. Tenemos a Mary de Méndez en Escuintla, a Pedro Gonón en Mazatenango, Luis Sagastume Cheu en Puerto Barrios. Así que bendiciones a cada uno de los que nos está oyendo a través de SoundCloud, como también nos están viendo a través de Fresca Unción y nos están escuchando a través de las diferentes emisoras que están transmitiendo a nivel local, pero también a nivel mundial. Dios les bendiga y saludamos a todos en los diferentes lugares como Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Ya gracias a Dios hay un grupo de personas que está viendo Reforma del Salvador, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Gracias a Dios por las bendiciones que el Señor está derramando también para los hermanos en Ucrania, como también en Alemania, los dos grupos de comunión familiar que hay allá, y en Francia. Dios les bendiga, un saludo a todos los hermanos y sé que la gloria de Jesucristo es en nuestras vidas y de cualquier otro lugar, porque hay 18 países más que nos ven y también nos escuchan a través de Reforma Apostólica. Tenemos también la información y doy gracias a Dios por las personas que han hecho el trabajo sobre la parábola de la semilla de mostaza. Así que qué importante es que veamos esto sobre el grano de mostaza. Y quiero mencionar algunos. Está Michelle Ramírez de Arlington, Texas, Eugenio Solís de Zihuatanejo, Omar Pérez del Rancho, Carlos de Acapulco, tenemos Carlos López, tenemos a Gloria de Bogotá, tenemos al hermano Alfredo Folgar de la Sede, a hermana Iracema García en Acapulco, Roberto Solares de la Sede, a Edwin Pérez de Chiquimula, Juan Ramírez de Arlington, Dinora de Ramírez de Arlington, Luis Samuel de Palín, tenemos también a la hermana Ana de Palín, el hermano Josué Alvarenga, Junior Remes de Arlington, Paloma de México, de la Ciudad de México. Tenemos al hermano Jaime de Zihuatanejo, que también nos envió su trabajo, el pastor Francisco Lovelo también en Villavicencio, Colombia. Así que hemos recibido ya varios trabajos sobre el grano de mostaza y qué importante lo que han escrito. Les felicito porque veo la revelación del Señor en ustedes y me alegro porque Misión Cristiana del Calvario está desarrollando y creciendo. Algunos que me escribieron la otra vez sobre la parábola de
del trigo y la cizaña, no escribieron esta vez. Yo les animo a que no paren, porque si no va a parar la revelación de Dios en ustedes, porque es como una fuente de agua viva. Si sacan, también van a poder introducir, o como decimos en buen chapín, meter revelación a sus vidas. Así que es glorioso lo que está pasando en Misión Cristiana del Calvario, y doy gracias a Dios porque veo lo que está experimentando la vida, la revelación que Misión Cristiana el Calvario está experimentando. Doy gloria a Dios por ello y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la parábola del grano de mostaza. Ya hemos visto la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola ahora del grano de mostaza. Qué importante es recordar otra vez sobre por qué el Señor habló en parábolas. No porque era un método pedagógico, un nuevo método pedagógico que podía adaptarse a la cultura de la gente y por eso lo podían entender. Más bien dice que les hablaba en parábolas, según Mateo capítulo 13 y versículo 14, era porque tenían oídos y no iban a oír, y tenían ojos y no iban a ver, y que no iban a entender. ¿Por qué entonces les habló en parábolas? Porque no era para ellos. Y también habla de los profetas y de los justos que desearon experimentar y ver lo que usted y yo, el Señor nos está hablando en estos días sobre las parábolas y lo que estamos viviendo como Misión Cristiana del Calvario, y ellos no lo pudieron ver porque no les tocó a ellos, porque no habían experimentado la redención, porque la parábola o la palabra de Jesucristo, todo lo que él enseñó, no solo las parábolas, sino todas sus enseñanzas, era la revelación del reino de Dios. Era el estilo de vida, el carácter, la forma de vida de acuerdo como reyes y sacerdotes, y eso solo se podía dar si experimentaban la redención, y porque esto es producto del nuevo nacimiento. Por eso es que en Apocalipsis 5:9 dice que Él nos redimió y nos lavó de nuestros pecados, pero ya el 10 dice, y nos hizo. Ese y es continuación, está relatando que es producto de que fuimos redimidos, nos hizo reyes y sacerdotes. Porque en el reino los que hay son reyes y son sacerdotes. Ahora, aquí en Mateo 13:35, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, este profeta profetizó 800 años antes de que Cristo viniera, y antes de que hubiese influencia griega, antes de que hubiese todos los conceptos filosóficos y de la influencia helénica dentro de toda la cultura romana y todo lo que pudiésemos hablar. Lo que quiero mostrar con esto es que las parábolas no son producto de una influencia nueva pedagógica o de filosofía, sino aquí dice que abriré en parábolas mi boca. Eso lo está diciendo el profeta 800 años antes de que Cristo lo dijera, pero luego dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que esta acción, esta forma de hablar en parábolas fue establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estoy explicando esto para que no lo entendamos sencillamente desde un aspecto intelectual o cultural, sino es el establecimiento del reino de Dios, no a partir de cuando vino Cristo, sino desde la fundación del mundo, como dice aquí. Lo que Cristo está revelando en las parábolas no es nada nuevo, no es producto de una necesidad, sino es producto de algo que fue revelado
antes de la fundación del mundo, fue establecido por el Padre. Porque cuando lo vemos así, nos damos cuenta que es algo ya diseñado, planificado, establecido, y que no es una ocurrencia debido a una circunstancia o una necesidad. No es para provocar un sensacionalismo pedagógico, sino era precisamente revelar la voluntad del Padre, el sentir del Padre y el propósito del Padre en la vida del reino de Dios. Entonces, cuando vemos las parábolas, no solo de esa perspectiva porque las querramos ver así, o decirle a cualquiera que lo puede ver de cualquier punto de vista, sino lo estamos viendo porque precisamente eso es, o esa es la razón de las parábolas, es revelarnos el reino de Dios que fue establecido desde antes, o que fue escrito, que fue dicho, cómo iba a ser, qué se debe hacer, cómo se debe vivir, cómo se debe actuar desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor no nos está hablando producto de tu necesidad, Él nos está hablando producto de que Él ya lo estableció un plan y un diseño que gracias a Dios somos bendecidos, porque eso no solo nos ubica, no solo nos contesta nuestras oraciones, no solo resuelve nuestras necesidades, pero el propósito principal es lo que el Señor ya dijo de ti y de mí desde antes de la fundación del mundo. Hablábamos que las parábolas nos enseñan las verdades del reino. Y qué importante es vivir bajo verdades. Por ejemplo, aquí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, dice: lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Viene el apóstol Pablo y la escritura nos dice en la versión NTV, las verdades que has oído de mí, estas mismas verdades enseña a hombres que están capacitados también para enseñarlas a otros. Habla de verdades. Lo que Pablo predicaba, lo predicaba porque él sabía que eran verdades, que eran cosas establecidas, y por lo tanto la iglesia tenía que saber y entender y practicar y vivir lo que estaba establecido por Dios. Por eso era que él no predicaba un sermón, no predicaba una conferencia, no daba consejos, él predicaba lo que estaba establecido porque eran verdades. Por eso es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Pero ¿qué verdad? A la verdad establecida por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que no hace nada por sí mismo tampoco. No solo Cristo no hace nada por sí mismo, sino el Espíritu Santo no dice nada por sí mismo. O sea, no se inventa nada, no por algo que se le ocurrió o porque vio una necesidad, por eso habló, sino el Espíritu Santo nos va a guiar a toda, no a una parte, no a que vivas una parte, no que vivas un 50%, sino a que vivamos la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos hace libres. Por eso es muy importante el que nosotros podamos saber que Dios quiere que nosotros vivamos en la verdad de Él. Y las parábolas lo que nos están enseñando, como dice aquí, es lo que ya fue escrito. Esa verdad, lo que ya se estableció. Por eso es que Cristo, cuando fue tentado por el diablo, Él no impuso su autoridad. Lo que Él declaró fueron verdades. Usted no oye en ningún momento ni lee en la Escritura que Él en ningún momento se puso: te reprendo, Satanás, te ato, Satanás, te ligo, te mando al infierno, te mando al abismo, vete de mí, no tienes nada que ver conmigo. Nunca lo ve que dijo en las 3 experiencias de la tentación, nunca dijo nada de eso. No se puso a reprender
pero sí se puso a establecer las verdades del Señor. Por eso dijo, escrito está, escrito está. Y en la cruz, por ejemplo, cuando todo el reino de las tinieblas se volcó para atacar a Jesucristo y destruirlo y según ellos matarlo en el sentido de aniquilarlo y terminar con el plan de redención, no expresó ninguna reprensión a Satanás. ¿Cómo lo venció? No reprendiendo, lo venció estableciendo la verdad, porque Él es la verdad y por eso vino a establecer la verdad. ¿Cómo estableció la verdad? Lo vemos cuando dice consumado es. ¿Qué está diciendo eso? No solo que ya terminó todo, sino que todo lo que había sido dicho para que se efectuase la redención que Cristo debía de hacer, ya había sido hecho. En otras palabras, Él había cumplido al pie de la letra todas las cosas que el Padre había diseñado que tenía que suceder para la redención. Ahora, con establecer la verdad fue que se produjo la bendición y la gloria de Dios. Cuando vemos las parábolas entonces como el establecimiento del reino de Dios y que es la verdad que debe regir, por eso la iglesia de Roma no pudo vivir, no pudo dar la talla y tener otra forma, tener otra imagen, tener otro comportamiento, tener otra actitud. Los hogares tenían el comportamiento al estilo del mundo, porque dice que eran conformados a este siglo, a este mundo. Lo discipulaban al estilo del mundo, puro humanismo, discipulaban y pastoreaban la iglesia al estilo del mundo. Por eso dice que se envanecieron en su razonamiento. Eran pastores al estilo del mundo. Pastoreaban, discipulaban, la iglesia adoraba, la iglesia cantaba, la iglesia, aunque hablaba de Dios, pero era conformada a este mundo. ¿Por qué? Romanos 7:6 viene el apóstol Pablo y les habla del nuevo régimen del Espíritu. No lo vieron como un régimen. ¿Y régimen qué es? No es solo gobierno, es el regir de Dios. Y cuando se habla de regir de Dios, viene de reglas, de fundamentos, de principios que están establecidos, no que se van a establecer. Porque el fundamento de la iglesia ya está. Dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Yo no puedo establecer, no puedo poner un fundamento, lo que sí puedo es establecerlo en el sentido de aplicarlo, pero el fundamento ya está puesto. Esa verdad ya está puesta. Nadie puede pretender poner un nuevo fundamento. ¿Por qué? Porque está haciendo otra iglesia y no la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué entonces no estaban dando la talla y tenían una forma diferente? Porque no se regían. Y cuando la Escritura dice en Romanos 8:29 que fuimos predestinados para ser hechos conformes, nos está hablando esa palabra conforme no solo con la forma de, sino que nos hemos sujetado a las reglas, nos hemos sujetado al fundamento, nos hemos sujetado al establecimiento de los principios del reino de Dios, y todo lo hemos estado haciendo a ese nivel, porque solo los que van a tener la imagen de Cristo son los que han logrado eso, vivir bajo las reglas del reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo con las parábolas. Las parábolas es el regir de Dios, es la expresión del corazón de Dios para que vivamos de esa manera, pero también nos lleva a corregir, como lo vamos a ir viendo en las diferentes parábolas, pero también nos ubica en el lugar correcto para que hagamos las cosas como Él ya las ha establecido, como Él quiere que usted y yo las hagamos, para que seamos en todo el ámbito de nuestra vida, en todo nuestro quehacer, sea a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de iglesia, como ministro, como siervo de Dios, que somos toda la misión, porque dice que nos hizo siervos de Dios.
como discipulador, como trabajador, como ciudadano, todo debe de encajar dentro de los principios del reino de Dios. Es por eso que nosotros debemos ver las parábolas desde esa perspectiva, y no es un cuento, no es una historia, no es un símil, no es una fábula, es la realidad de Dios para su vida y para mi vida dentro de la vida del reino de Dios. Ahora, entonces, viendo esto, nos damos cuenta que viene Pablo y le dice a Timoteo: enseña, me has oído hablar de verdades, no de filosofías, no de fantasías, no de huecas sutilezas, como dice la Escritura, no de cosas que solo entretienen. Me has oído hablar verdades, o sea, verdades que están establecidas, y te estoy enseñándolas para que también esas verdades las enseñes. O sea, lo que está establecido, no ocurrencia, no lo que se te ocurra, no lo que asumas, sino lo que ya está establecido es lo que tienes que enseñar. Ahora, viendo entonces, y a esto le llama cobertura, o a esto se entiende por cobertura. Cobertura no es usar mi autoridad. Cobertura no tiene que ver como principio fundamental autoridad. Cobertura tiene que ver como principio fundamental que estoy en la autoridad, que estoy en el diseño, que estoy en las verdades de Dios, que estoy en el plan de Dios. Entonces sí, ¿por qué soy parte del cuerpo? No porque tengo autoridad, sino porque estoy ubicado en el cuerpo. Estoy funcionando en lo que se me dijo, en lo que se me aplicó, en lo que se fue establecido. El corazón funciona en lo que se le dijo que tenía que hacer, en lo que se le ubicó lo que tenía que hacer. Por eso es parte del cuerpo, y eso es lo que le da autoridad. El diablo no te ataca quitándote tu autoridad, el diablo te ataca quitándote la verdad de Dios. Solo por mención, aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Escuche esto, no dice para obedecer a la autoridad, sino para no, ¿quién os fascinó para no obedecer? No dice a la autoridad, sino dice para no obedecer a la verdad, lo que está establecido, el régimen nuevo del Espíritu. Ellos se desubicaron ahí y les quitó la autoridad. ¿Por qué Adán y Eva perdieron autoridad? No porque el diablo atacó su autoridad. El diablo lo que atacó era la verdad que Dios había establecido en ellos. Entonces les quitó la autoridad. La autoridad es el resultado de vivir en la verdad. Yo como pastor tengo autoridad no porque soy nombrado pastor, sino porque estoy en la verdad de Dios. La autoridad es el resultado de estar en la verdad de Dios. Y según aquí viene Pablo, y el reclamo era no de obedecer a la autoridad, sino de obedecer a la verdad. Y si habla de que nos sujetemos y obedezcamos a las autoridades a nivel general. Pero hablando de cobertura, la verdadera cobertura es cuando usted y yo estamos viviendo en lo establecido dentro del reino de Dios. Eso me da autoridad. Por eso es que Jesús, no vemos que Él pasa reprendiendo ni echando, sí echando fuera demonios de las personas, pero no echando fuera demonios de los lugares, no sacando, no reprendiendo, no atando, ni en la cruz. Ahí estuvo, reprende y reprende y reprende y reprende. ¿Cómo venció a Satanás? Estableciendo la verdad. ¿Cómo estableció a Satanás en la tentación? Estableciendo la verdad. ¿Cómo en el transcurso de su ministerio venció a Satanás? Estableciendo la verdad. Por eso es que entonces, fortaleciendo sobre la razón de las parábolas, es la revelación de la verdad de Dios en nuestra vida. Ahora, el grano de mostaza, decíamos que es la revelación de esa verdad de Dios para nuestra vida. Pero ahora vamos a pasar a otro punto muy importante.
Y dice aquí en el versículo 32, Mateo 13, 32, que es algo que quiero enfatizar. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿qué nos está diciendo? Pero cuando ha crecido, una vez más, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. No se queda en hortaliza, sino dice, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, ¿cuál es el énfasis? Aunque hay muchas otras lecciones que las vamos a ir viendo en nuestros diferentes programas de reforma, pero ¿cuál es ahorita una de las lecciones que el Señor quiere que nos ubiquemos y que nos basemos bajo ese regir de Dios? Es sobre el crecimiento, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, y cuando crece, ¿qué pasa? Crece como una hortaliza, pero también resulta siendo un árbol. En otras palabras, hay desarrollo. No solo crecimiento, sino desarrollo, y va tomando forma, la forma adecuada. ¿Pero por qué? Porque ha crecido. El Señor nos ha hablado sobre la importancia del crecimiento y nos ha dicho que Dios quiere que Misión Cristiana del Calvario sea una misión que crezca en todos los ámbitos, tanto en número de personas convertidas a Jesucristo, como también personas transformadas a la imagen de Jesucristo. Y que los hogares, que el trabajo, que como personas seamos personas transformadas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es hacia todo el ser humano. No solo hacia todos los seres humanos, sino hacia todo el ser humano. ¿Por qué? Porque la transformación abarca espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, es una transformación integral. Ahora, el Señor quiere obrar y quiere que veamos el crecimiento desde esta perspectiva, un crecimiento integral. Cuando en la Escritura habla de que ahí están millones de millones, no solo está hablando de personas transformadas y personas que adoraban, personas que exaltaban a Dios, personas que glorificaban el nombre del Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Más adelante, más atrás nos habla de que fuimos redimidos, que fuimos hechos reyes y sacerdotes, que se adoraba, o sea, está hablando de la transformación, pero también del accionar de nuestra vida como parte del reino de Dios. Pero también está hablando de números, porque está hablando de millones de millones. O sea, algo totalmente que no se podía calcular. No había un número específico aquí, solo nos decía un número que no se podía especificar. Millones de millones. Ahí está hablando de las personas en sí que habían sido salvadas y transformadas. Dios quiere que nosotros tengamos crecimiento y nos ha hablado de que Misión Cristiana del Calvario debe crecer y ha empezado a crecer, pero debe ser un crecimiento de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Ese crecimiento se realiza debido a la evangelización efectiva que debemos realizar. Ese crecimiento se da como resultado del cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Ahora veamos el crecimiento no solo como un plan de multiplicación dentro de la iglesia, sino veamos que el crecimiento
volviendo a decir lo que dije al principio, lo que las parábolas fueron establecidas no cuando Jesús vino, sino fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que entonces el crecimiento que el Señor ha dicho que Misión Cristiana el Calvario debe tener, no es un crecimiento establecido ahora en nuestro tiempo, o por una palabra profética, sino es un crecimiento establecido desde la fundación del mundo. En otras palabras, está dentro del diseño, dentro del propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque si dice Apocalipsis que habían millones de millones, y más adelante en otro versículo también en Apocalipsis, que dice que había de todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, es de todas las naciones. Ahorita hay naciones completas que nadie es cristiano. Naciones que adoran otros dioses, que creen en otra cosa. Pero va a llegar el cumplimiento de esa palabra, porque ahí dice no de unas naciones, o no dice de muchas naciones, sino dice de todas las naciones. Incluso ahí mismo en Apocalipsis nos habla, dice Apocalipsis 5 y en el versículo 9, y dice al final, el Cordero, todos tenían arpas y copas, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios. Escuche, no dice de algunos linajes y de algunas lenguas, y de algunos pueblos, y de algunas naciones. Dice de todo linaje, lengua, nación y pueblos. De todos ellos. De todos ellos el Señor salvó personas en cada uno de esos lugares. Pero también vemos naciones completas entregadas a Jesucristo. Usted dirá, eso es imposible. Pero encontramos, por ejemplo, lugares donde la Escritura vemos cuando un Jonás va y predica, Nínive se arrepiente. Después, 300 años vino el juicio porque abandonaron al Señor. Pero en ese momento se arrepintió toda la nación. Lo mismo Samaria dice que toda la gente y toda la ciudad tenía gozo de experimentar y de ver a Dios. O sea, sí hay experiencias de eso, y aunque no lo hubiera, si aquí dice que naciones enteras van a adorar a Dios, es porque naciones enteras van a adorar a Dios. Y eso no significa si usted lo cree o no lo cree. Alguien dirá, pues que eso es imposible, pero no es imposible porque yo no lo crea, sino porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, volviendo entonces al crecimiento, este crecimiento no depende de ahora, solo de un presente, sino está originado sobre un fundamento establecido antes de la fundación del mundo. Entonces no es un invento de alguien, no es un invento ni del apóstol Abraham, ni del cuerpo ministerial, ni de asistencia apostólica, es el establecimiento de lo que Dios dijo que debe ser. La segunda cosa que quiero que veamos es que este crecimiento, ¿por qué nos está hablando de crecimiento? Si leemos el 31, dice, otra parábola le refirió diciendo, escuche esto, el reino de los cielos es semejante. ¿De qué está hablando entonces? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, cuando está hablando de crecimiento, ¿de qué está hablando? Que es algo que tiene que ver con el reino de Dios. No es porque solo estemos anhelando tener una iglesia grande, la vamos a tener. No es por un anhelo, es porque estamos en el reino de Dios. La evidencia que alguien está en el reino de Dios es que crece. Porque aquí dice que vamos a crecer y es semejante al reino de Dios. ¿Por qué? El grano de mostaza, porque crece. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que en el reino de Dios todo discípulo debe crecer y debe multiplicarse. El evangelismo no es opcional.
El evangelismo es la responsabilidad de todo discípulo, en primer lugar por la naturaleza de Cristo, y la naturaleza de Cristo es crecimiento y es desarrollo. Pero aquí nos dice que también en el reino de Dios hay crecimiento. ¿Por qué razón? Porque los que son reyes y sacerdotes crecen y se multiplican. ¿Y quiénes son los reyes y sacerdotes? Todo hijo de Dios, todo discípulo lavado con la sangre de Jesucristo, redimido, nacido de nuevo, es rey y sacerdote. Entonces mi función es crecer, es multiplicarme. Entonces yo tengo que evangelizarme no porque me guste o no me guste, o porque me da miedo o no me da miedo, o porque siento o no siento, o porque no hay una campaña de evangelismo. Yo tengo que evangelizar, tengo que crecer. ¿Por qué razón? Porque es mi responsabilidad. Primero, por tener la naturaleza de Cristo, ser nacido de nuevo, y segundo, por ser parte del reino de Dios, y tercero, porque por ser parte del reino de Dios, estoy bajo un régimen del Espíritu que me lleva a crecer y a desarrollar. Es por eso que la naturaleza a nivel físico nos lleva a crecer. Nos lleva a crecer y nos lleva a desarrollar. Usted no es del mismo tamaño que cuando nació. Algunos fueron de 45 centímetros, otros 50, otros 55 y quizás otros más u otros menos. Indiferentemente de lo que cada uno midió. Pero no se quedó así. ¿Por qué creció? Porque es algo natural. Por eso es que también nos multiplicamos como familia, porque es algo natural. Nadie se asombra que una pareja se case y tenga hijos. ¿Y por qué tuvo hijos? Claro, si es algo natural. Así es como el Señor quiere que nosotros veamos la naturaleza de Cristo, que es algo natural, porque por naturaleza tenemos que crecer. Segundo, por estar en el reino de Dios tenemos que crecer. Y tercero, porque en el reino de Dios, el regir de Dios establece que usted y yo tenemos que crecer. Ahora, por eso es que yo tengo que multiplicarme y por eso es que yo tengo que evangelizar. Ahora, veamos algunos aspectos aquí en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1 y versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y escuche esto, y fueron aumentados. Ahí habla de crecimiento numérico. Y dice que fructificaron y se multiplicaron. Pero fueron aumentados y fortalecidos. Escuche, ¿qué clase de crecimiento tenían? No era un crecimiento pequeño, era un crecimiento que dice y fortalecidos, porque está hablando aumentados y fortalecidos. Está hablando de las dos cosas y dice que las dos cosas fue en extremo. ¿Cómo debe ser el crecimiento en Misión Cristiana del Calvario? Tiene que ser un crecimiento en extremo. ¿Qué significa en extremo? Un crecimiento que no se puede calcular. Por eso es que en Apocalipsis dice millones de millones de millones. Deme una cifra, ¿qué es eso? No me la puede dar. Aunque me la diera, solo es un cálculo, pero eso no significa la cantidad que ahí dice. Es un crecimiento en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ahora salieron 70 para Egipto, de la familia de José. Salieron 70 y de Jacob. Salieron 70 de Egipto. Pero ya cuando salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán, eran más de 2 millones. Se habían multiplicado en extremo. ¿Qué fue lo que el principio que el Señor sentó en Adán y Eva? Fructificad y multiplicad. En el capítulo 9 de Génesis,
Después de que se había muerto todo el resto de la creación, solo Noé y su familia quedaron. Mira el principio o la orden del Señor. Fíjese que fue una orden. Fructificad y multiplicad. Génesis 9:1. Fructificad y multiplicad. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Cumpliendo lo establecido. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cumplir lo establecido. ¿Y cuál es lo establecido? Fructificar y multiplicarse. Pero multiplicarse ¿cómo? Hasta ser aumentados y fortalecidos en extremo. Y hasta llenar la tierra de la gloria del Señor y del poder del Señor. Sí, Isaías cuando vio la gloria de Dios y los serafines cantaban, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria, está incluyendo las familias que no se han entregado al Señor, las naciones que no conocen al Señor, porque dice, toda la tierra está llena de su gloria. Eso implica que ya está preparado el terreno para que la iglesia vaya y coseche de acuerdo a que el tiempo ha llegado para la gran cosecha que el Señor nos ha dado. Ahora veamos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Cuando ya era el momento en que iban a entrar a la tierra prometida, ya Moisés los iba a dejar, él les recuerda. El libro de Deuteronomio es más que todo un recuerdo de todo lo que el Señor les había dicho que iba a hacer. Y dice en Deuteronomio capítulo 1 y versículo 10, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois, les está hablando del presente, sois como las estrellas del cielo en multitud. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué le recuerda esto de las estrellas del cielo? ¿No se lo dijo el Señor a Abraham que mirara las estrellas del cielo y lo mismo la arena del mar, que así le iba a dar él una multitud? Aquí se ve cumplida esa palabra, en parte aunque él le ha seguido dando mucho más, pero dice que era como las estrellas del cielo en multitud. Dios había cumplido su palabra, pero era el pueblo también el que se había multiplicado. Ahora, escuche esto otro. Eso era lo que eran, pero ahora viene lo que debían de ser. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Si eran como las estrellas del cielo, ahora imagínense 1000 veces más de lo que ahora eran, lo que en ese momento eran. Si eran como las estrellas del cielo, ahora viene y les dice, Jehová, Dios de nuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Cualquiera hubiera dicho, pero si ya somos cantidad, somos multitud, ¿para qué crecer? Pero es que el crecimiento de Dios no para, es continuo. El que para en crecer soy yo o es usted. No nos multiplicamos, no aplicamos lo que el Señor quiere que se haga, lo que Él ya estableció desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo crezcamos. Ahora, el Señor también nos ha dicho a través de palabra profética por el hermano Motesi y otros hermanos, pero es lo que más conocemos. Él ha dicho, y en esa palabra decía, y el Señor te hará 1000 veces más de lo que eres ahora. Para los que han escuchado esa palabra, que ya han sido varias personas, e incluso en algunos congresos lo hemos puesto, el Señor ha dicho a través de esa palabra que 1000 veces más nos va a multiplicar. Ahora hagamos un recuento. Y alguien platicando con alguien, juntamente con alguien respecto al centro mundial,
de adoración y de adiestramiento. Él pensaba en un asunto limitado, una edificación limitada. Y el apóstol Ronald le decía, pero mira, es que el Señor no solo dijo a través del profeta y evangelista Motesi, sino el Señor habló por diferentes otros hermanos que vinieron durante un tiempo aquí en medio de nosotros. Vinieron de varios países, pero había un hermano, le dijo que cuando se celebró un evento en el estadio de la Pedrera de Misión Cristiana del Calvario, él estaba buscando al apóstol Abraham y se le acerca y le dice, apóstol Abraham, a usted hace poco le dieron un número de crecimiento y de multiplicación. Pero el Señor me envió a decirle, me dijo, y sí lo dijo esa vez, y el Señor me envió a decirle que le aumente un 0 más. Y ahí se despidió y no lo he vuelto a ver. Llegó exclusivamente a dar esa palabra del Señor. El Señor dice que ya le dio un número. Y el Señor dijo también a través del hermano Motesi y de otros profetas anteriores también que vinieron de las Bahamas, de Chicago, otro grupo, y de diferentes lugares, vinieron y dijeron que la iglesia más pequeña sería de 10,000. Y el Señor dijo, y nos acababa, había un tiempo que nos acababa de decir eso, y ahora dice el Señor, agréguele un 0 más. Ahora empiece a hacer cálculos y definitivamente no vamos a llegar a un número exacto. Le voy a decir una cantidad de iglesias en la misión, pero una cantidad que es, por supuesto que es mucho más, pero voy a decir una cantidad reducida, solo para que podamos trabajar las cuentas. Y además por seguridad. Pensando en 300 iglesias, si el Señor dijo que la iglesia más pequeña sería de 10,000, y ahora viene el Señor y dice que le agregáramos un 0 más. Algunos ya empezaron a hacer cálculos. ¿Cuánta población tendría Misión Cristiana del Calvario contando esa cantidad de iglesias? Ahora, entonces, ¿el centro mundial de qué tamaño debe ser? Por eso es que no puede ser ni para 1,000, ni para 2,000, ni para 5,000. Tiene que ser un centro mundial de acuerdo a lo que el Señor está mostrando y diciendo sobre la cantidad que Él quiere que se construya. Ahora, no solo del centro mundial, sino de cada congregación. Si la iglesia iba a ser de 10,000 y dijo ahora agréguele un 0 más, imagínese cómo Dios está viendo la congregación donde usted está. Y muchas otras que Él está levantando y seguirá levantando como congregaciones nuevas. Porque para expandir su reino tiene que levantar muchas otras congregaciones más. Y las va a hacer, porque no solo va a haber multiplicación de personas, multiplicación de discípulos, de modelos, sino va a haber multiplicación de templos, de iglesias, que exaltarán y cumplirán el propósito del Señor. Ahora entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y que vayamos hacia lo que Él quiere que veamos que lo establecido en las parábolas es la revelación de la voluntad de Dios dicha y escrita y establecida desde la fundación del mundo? En otras palabras, Él desde la fundación del mundo está viendo una iglesia crecida en extremo, en gran manera. Porque habla de millones, de millones y de millones. El crecimiento que Misión Cristiana del Calvario debe tener no es por competir
no es porque seamos o lleguemos a ser la iglesia más grande y por orgullo y por altivez. Es porque ya está escrita, es porque ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que debemos de crecer, porque tenemos la naturaleza de Cristo y porque vivimos en el reino de Dios. El que no crece o no ha entendido el reino o no está en el reino de Dios. Pero el que está en el reino de Dios, su evidencia es que se rige a los principios, a las reglas, a los fundamentos del reino de Dios. Me gusta mucho explicar lo que le pasó a la iglesia de Corinto. No solo que se quedaron niños, sino que se rigieron por sus propias reglas y no por lo establecido, no por lo que Dios quería que se hiciera. Y por eso el apóstol Pablo les dice que ellos se estaban midiendo, hablando de la iglesia de Corinto, por sí mismos, pero no con la medida que el Señor había establecido. Dice en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, o sea, no son entendidos, no son sobrios, no están claros en las reglas que se han establecido, porque lo dice más adelante. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Qué había pasado con la iglesia de Corinto? Por su activismo, su participación, su involucramiento, el seguir reglas humanistas, porque ellos seguían reglas, pero sus reglas, dice, que ellos mismos habían establecido. Las seguían, eran fieles a las reglas, cumplían todo lo que habían establecido, pero no lo que estaba establecido. Una cosa es lo que yo establezco y otra cosa es lo que está establecido. Ahora, ¿qué pasaba? No se estaban rigiendo por lo establecido, sino estaban estableciendo sus propias reglas. Eso no es reino de Dios, eso no es regir de Dios. Entonces, si yo estoy en el régimen de Dios, voy a evangelizar, voy a crecer, no por obligación, sino por naturaleza, porque esa es mi vida, esa es mi naturaleza, ese es el corazón del Padre, ese es el propósito por el cual también fui introducido al reino de Dios, es ser regido por Dios, por sus principios, por la regla que Él ha establecido por medida. Por eso es que yo debo vivir bajo las reglas del reino de Dios para crecer y para multiplicarme. Ahora, es un punto muy importante que nosotros debemos de hacerlo y de llegar a hacer lo que el Señor quiere que se haga. En la obra del Espíritu Santo, el fundamento que el Señor estableció cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue parte de esa multiplicación. Digo parte porque el Señor quiere hacer mucho más con Misión Cristiana el Calvario. ¿Qué pasará si este domingo que viene hay una explosión evangelística causada por el Espíritu Santo en nuestras congregaciones y se convirtieran 3,000 personas? No, eso no puede pasar aquí, no. Pero pasó. Ya nos lo demostró que sí se puede. Y que sí el Espíritu Santo estableció ahí que en la venida del Espíritu Santo una de las cosas que Él quiere hacer es expandirse y alcanzar a todas las diferentes lenguas y naciones, pero también crecimiento, porque allí les dio crecimiento. Habían medos, persas, elamitas, egipcios y de todos los lugares. O sea, es un Espíritu Santo abarcador
evangelista, si usted quiere llamarle también misionero, ya que abarcaba todas las naciones. Cerca de 18 naciones nos relata ahí. Lenguas. Se convirtieron 3,000, pero luego a poco tiempo nos habla ya en los siguientes capítulos que se convirtieron 5,000. ¿Qué hace a usted con una explosión de crecimiento de esta manera? No, eso no puede pasar. Claro, sí ya pasó. ¿Y por qué pasó? Para demostrarnos que sí puede. Y que lo que Él dice, Él es fiel y verdadero y que puede pasar. Porque el crecimiento que quiere darle a Misión Cristiana el Calvario es explosivo. Es mucho más grande que esto del principio, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de vivir bajo las limitaciones y vivir bajo lo que Él dice. Bajo lo que Él dice. Porque Dios es un Dios verdadero y Él es fiel en cumplir su palabra, y lo que Él se determina, Él lo hace, dice su palabra. Y si ya lo hizo una, y la segunda es al enviar el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en una congregación no es solo que hablen lenguas, no es solo que hayan milagros, gloria a Dios por eso, eso también tiene que pasar, sino ahí mismo establece que una de las cosas evidentes de la presencia de que una congregación, de que una persona, de que todas las personas de esa congregación tienen el Espíritu Santo, es que va a haber multiplicación, crecimiento. Por eso es que el Espíritu Santo sentó ese fundamento cuando vino en el día de Pentecostés. ¿Qué fundamento estableció? De crecimiento explosivo, en extremo. Entiendo que usted se ha quedado pensando, pero ¿qué haríamos nosotros si nos pasara eso? Pues si en nuestro templo caben 200, 300, 500, caben 1,000 personas. Déjeme decirle algo que el Señor dijo desde hace muchos años también a través de otros profetas. Nunca va a haber un templo donde pueda ser capacitado para llenar o para cubrir la multiplicación que el Señor les va a dar. Aunque usted construya o consiga, se traslade un templo de 200, ahora a un lugar, llamémosle así, de 1,000 personas. La multiplicación del Señor va a llegar un momento en que llenará esas 1,000 personas, ese lugar, y necesitará otro. Y aunque haga uno de 5,000, de todas maneras el más pequeño llegará a ser de 10,000, aunque ya dijo que le agregáramos un cero más. Y eso lo dijo cuando tuvimos, ya dije, uno de los eventos en el Estadio La Pedrera. ¿Qué significa? Que Dios nos está enseñando que Él tiene algo glorioso y majestuoso para realizar en medio de Misión Cristiana del Calvario, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y romper las limitaciones. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Una fue sembrada junto al camino y la otra semilla cayó en pedregales. Hoy el Señor quiere que quitemos los pedregales. Los pedregales, o sea, había tierra porque dice que cayó en tierra, pero habían pedregales. Lucas lo explica más en el capítulo 8. Y que por falta de humedad se secó. ¿Qué significa los pedregales? Que habían piedras, por eso no creció más, por eso no tuvo raíz. Hoy tenemos que sacar los estorbos, las piedras son señal de estorbos. Hoy tenemos que sacar la limitación. Imagínese cuando el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas, y ve y mira la arena del mar a ver si las puedes contar. Para ese momento,
Si nosotros o muchos de nosotros hubiéramos sido en este caso, hubiéramos dicho, es imposible, no se puede. ¿Cómo me va a dar eso? Si primero soy viejo, porque ya estaba viejo Abraham, mi esposa está estéril, ya se le pasó el tiempo de las mujeres. Y además ya estaba vieja, dice. No se puede. Y me está hablando de una multitud. Pero después, aunque el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo a través de Sara, y Sara oyendo detrás de la cortina, se rió. Y no por reírse, Dios dejó de cumplir su palabra. Porque Dios no se detiene porque usted se detenga. Dios siempre cumple su palabra. Cualquiera hubiera dicho, no, si ya se rió, ya pecó, se burló de Dios, no le creyó, así que fuera del diseño. Sin embargo, Dios cuando dice algo, Él lo hace. Y Dios glorifica su nombre por lo que Él es y hace, que es verdadero, y hace todo lo verdadero. Ahora, después dice en Hebreos que Sara le creyó a Dios y Dios cumplió su palabra. Al punto que Moisés les dice, ya sois como las estrellas del cielo, en multitud. Está diciendo lo que le dijo a Abraham, ya lo cumplió el Señor, pero ahora los quiere hacer 1000 veces más. O sea, Moisés y el pueblo de Israel vieron el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham. Pero ahora Dios quiere que Misión Cristiana, el Calvario, vea el cumplimiento de lo que Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo, de lo que ha dicho en su palabra, del propósito de la naturaleza de Cristo, que fructifiquemos y nos multipliquemos, que seamos aumentados en extremo, que podamos ver la gloria de Dios a través del crecimiento y que nosotros seamos parte de ese cumplimiento de Dios, de su plan, de que millones de millones estaban adorando a Dios. Qué glorioso que usted y yo seamos parte de ese accionar de Dios, de ese cumplimiento de Dios, de ese propósito de Dios. Para eso nos ha llamado a Misión Cristiana el Calvario. Ahora, qué importante es que veamos lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho que crezcamos y que Dios ha puesto ya el tiempo de la cosecha y que está listo. Que está listo, que ya la mies está lista. Hay varios versículos que nos lo confirman. El tiempo de la cosecha ya llegó. Recuerda cuando dice en la parábola del trigo y de la cizaña, y que sí se deje la cizaña hasta el tiempo de la cosecha, y la Escritura dice que el tiempo de la cosecha ya ha llegado. Por eso es que Dios ha permitido que se abran muchas congregaciones. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un crecimiento que se está dando tanto en las iglesias locales como a nivel de iglesias. Ahora precisamente o actualmente hay 16 congregaciones que se han levantado. Dios ha estado utilizando al apóstol Noé. El apóstol Noé es un apóstol evangelista, es un apóstol que ama y quiere ver el crecimiento y el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Y se está extendiendo y él quisiera tener no solo 16, sino le aseguro que si aquí estuviera, él quiere tener cientos y cientos de congregaciones. Pero lo mismo en México. México se empezó con una congregación, con un grupo de personas en un lugar llamado El Manguito, que se conoce así. Pero ahora hay cerca de 20 o un poquito más de congregaciones allá. ¿Qué es esto? Dios está dando crecimiento. Y ahora nos estamos expandiendo. Por ejemplo, la iglesia en Perú comenzó hace muchos años. Y de allí sale el pastor Clímaco de la iglesia del apóstol Leonel. Y ahora a través del pastor Clímaco resulta la iglesia en Alemania, la iglesia en Francia, otra iglesia en un lugar ahí como a 2 horas o 3 horas de Perú.
y se estaban extendiendo a otra iglesia a 8 horas, que ya habían personas que se habían bautizado. Se está extendiendo y ya nos volvimos una iglesia, una misión intercontinental, porque además de eso también vemos el distrito aquí del centro, aquí en la capital. Por mucho tiempo estuvo calmado y detenido y paralizado, pero ahora se está extendiendo. Hay, de parte de una de las iglesias, ya está trabajando también otra iglesia más en Alemania. En Ucrania otra iglesia, en otros lugares en Estados Unidos, aquí mismo en Guatemala. Ayer mismo se estaba abriendo una de las iglesias en San José Villanueva. No sé si estoy diciendo bien el lugar, pero así me dijeron. San José Villanueva fue otro lugar donde ayer mismo se estaba abriendo una iglesia más. Dios nos quiere dar crecimiento, es multiplicación no solo de discípulos, sino de iglesias. Y Dios está levantando a la iglesia en Honduras también para que sea una iglesia expansiva. Ahora la iglesia de Colombia también para que sea una iglesia expansiva. Y en Ecuador también Dios ha puesto allá a la hermana Claudia, su esposo, su familia también para que se expandan. Y así en todos los lugares Dios quiere que sea una iglesia expansiva, gloriosa y poderosa en Cristo Jesús. Dios ha empezado a cumplir su palabra no solo de expansión, sino también de personas transformadas bajo la nueva creación de Dios, bajo el régimen del Espíritu, familias ajustadas a las reglas del Espíritu, parejas ajustadas a las reglas del Espíritu, pastores ajustados a las reglas del Espíritu, discipuladores ajustados a las reglas del Espíritu, bajo este contexto del reino de Dios. En otras palabras, Dios ha empezado a cumplir su palabra, pero Él dice que el crecimiento tiene que ser en extremo, en gran manera. Y si ya habían visto el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, ya sois como las estrellas del cielo en multitud, pero les dijo, seréis 1000 veces más. Qué tremendo el plan y el propósito de Dios. Ahora usted se hará la pregunta, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si apenas aquí caben que 300, construimos el templo para 500, o construimos un templo para 1000, o un templo para 5000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hace poco platicaba con uno de los pastores y le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo van los hermanos? Pues ahí, ahorita nos estancamos un poquito, me dijo, porque ya no estamos creciendo, porque ahorita ya el templo está lleno, está saturado. ¿Y qué están haciendo? Pues ya nos paramos un poquito hasta que el Señor nos provea otro lugar. No, le dije, si eso no se para. El templo, la capacidad de templo no es problema ni debe ser estorbo. Si ya no caben, pues pongan otro servicio, le dije. Eso no se me había ocurrido. Pues pongan otro servicio. Y si necesitan otro servicio, pues pongan otro. Y si siguen creciendo, pongan otro. Y a su tiempo el Señor les va a dar el otro local. Porque le dije así claramente, el Señor nos dijo que nunca íbamos a tener un local con la capacidad de la gente que realmente el Señor nos quiere dar. Nunca. Recuerden, nunca. Aunque construya un templo de 5,000, de 10,000, de 20,000, eso se llenará y no será suficiente. Tendrá que de todas maneras establecer varios servicios. Tenemos varios ejemplos y solo voy a poner uno. Y hay muchos ejemplos que podría poner. Tenemos al hermano, aunque no es de nuestra misión, pero es un siervo de Dios conocido y famoso a nivel mundial. El hermano Claudio Freyson. Se ve mucho en Enlace y es un hermano que ha crecido demasiado. Empezó con un templo pequeño, creció, construyeron otro templo grande, pero no es muy grande, es grande, pero no es muy grande. Se llenó y entonces el domingo pusieron un segundo servicio.
Con el tiempo se llenó y pusieron un tercer servicio. Luego se volvió a llenar porque ellos han entendido que Dios los ha llevado a crecer y lo están aplicando. Pusieron un cuarto servicio e incluso pusieron un quinto servicio. No de gente, la misma gente yendo al servicio, sino era de gente diferente. Y siguieron creciendo y han seguido creciendo. ¿Qué hicieron? Como ya no había espacio para otro servicio más el domingo, establecieron un servicio el día sábado. No porque fuesen sabáticos, sino porque ya no había espacio el domingo, entonces lo pusieron un día sábado. Crecieron, llenaron ese otro servicio y ahora han puesto 2 servicios el día sábado. En otras palabras, tienen 2 el sábado, más 5 el domingo, son 7 servicios. Y están hacia otro servicio más. Crecimiento. Crecimiento. Lo mismo podría hablar del hermano César Castellanos, aunque él solo habla de crecimiento y no de transformación y de otras experiencias como el Señor nos ha dicho a nosotros, pero ha crecido. Empezó con un lugar, creció, tuvo un auditorio de 15,000 personas. Creció más, llenó el segundo servicio, ya no eran 15, sino entonces ya eran 30 en 2 servicios. Pero luego pusieron otro y fueron 45, y pusieron otro y fueron 60, y pusieron otro total, que ahora hay más de 75,000 personas en varios servicios. Lo mismo la famosa iglesia ya en Corea, la del Dr. Cho, que la última vez que fue hace 10 años que yo me enteré de esa iglesia, tenían 700,000 miembros. Hablo de miembros porque así los califican ellos. No hay un lugar para reunirlos, pero sí los reúnen en varios servicios. Imagínense 700,000 miembros. Ahorita me imagino que ya debe estar por el 1,000,000 o más. ¿Dónde reunir toda esa multitud de gente? Entonces los reúne por etapas. Estoy explicando esto aunque no son parte de la misión y están solo enfatizando cierto aspecto de evangelización, lo aclaro. Pero sobre eso tienen una actitud de evangelización y de captación y de integración de la gente. Pero lo que quiero mostrar sobre ellos es cómo es que en vez de pensar en un lugar para 1,000,000 de personas, sencillamente han puesto por etapas los servicios. Y funciona. Usted dirá, pero aquí somos 400 y ya se llenó, el templo es para 400 y ya se llenó, ¿y para qué pensar en multiplicar hasta que el Señor nos dé otro terreno más? El Señor les va a dar otro terreno más. Y eso créalo, el Señor le va a dar otro terreno más, pero quiere que se sigan multiplicando, pero mientras le da el otro terreno, establezca otro servicio y sígase multiplicando, para que no solo vaya a ocupar el otro lugar y que vaya con la mentalidad solo de llenar el otro lugar, sino que se está creciendo porque es su estilo de vida, no para ocupar templos y llenarlos, sino porque ese es nuestro estilo de vida. Hay iglesias dentro de la misión que han estado hablando sobre seminarios y seminarios de evangelismo y están orientando a los hermanos a evangelizar y a cumplir el propósito de Dios. Pero en algunos casos van 5 seminarios, van 8, 10, 12, 15 o más seminarios. La pregunta es, ¿cuántos seminarios necesitó la mujer samaritana para ir a cumplir el propósito de Dios? Y trajo miles, dice que trajo multitud. Gloria a Dios por los seminarios. Pero ¿de qué sirve tanto seminario
si la iglesia no se está multiplicando y reproduciendo al nivel de lo que Dios quiere. Por eso es muy importante que se sigan dando los seminarios, pero que empiece la aplicación, la fructificación y multiplicación. Y quiero concluir hoy con esto. Mire lo que le pasaba al pueblo de Israel y volvamos a Éxodo capítulo 1 y versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más los oprimían, ¿y en qué consistió? Dice el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y Ramesés. Y les pusieron más trabajo. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. ¿Qué pasó en una iglesia donde vienen conflictos y suceden momentos de opresión y de lucha? Hoy en día se divide en vez de multiplicarse, de seguirse multiplicando, en vez de aprovechar cualquier situación para cumplir el propósito de Dios. Ellos no se detenían por nada, aunque eran esclavos, estaban limitados, estaban estorbados, pero seguían fructificando y multiplicándose. Usted y yo somos libres, debemos de multiplicarnos y fructificar para la gloria de Jesucristo. Se multiplicaban y crecían. Qué hermoso es que Dios siempre quiere llevar a su iglesia hacia el crecimiento. Y mire lo que pasó aquí con la iglesia de Jerusalén. El Señor les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron solo concentrados en Jerusalén. Esto es lo que ha pasado con muchas de las congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. Se han quedado ahí, solo en su Jerusalén. Cuando el envío es hasta todo el mundo, hasta el fin del mundo. No al final del mundo, sino al fin del mundo. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y algunos nos hemos quedado ahí centrados, 5, 10, 20, 30 años. Pero no hemos crecido. ¿Qué le pasó a la iglesia de Jerusalén? Levantó un Saulo como instrumento de Dios. Usted dirá, ¿cómo va a ser si era perseguidor de la iglesia? Precisamente Dios lo usó para mover a la iglesia. Y dice en el capítulo 8 y versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día una grande persecución, escuche bien esto, contra la iglesia, no contra Jerusalén. La persecución no fue contra el país, la persecución fue contra la iglesia. Está muy específico ahí. No era una persecución a nivel de todos los de Jerusalén. Los demás estaban bien, los impíos estaban bien. Era una persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fíjese que sirvió para llevarlos a cumplir el propósito de Dios. Les dijo Jerusalén, Judea y Samaria, y esta persecución van Judea y Samaria, y dice, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él.
Porque Dios quiere hacer cumplir su palabra. Pero qué lindo es cuando entendemos que es por regir de Dios. Pero no esperemos que venga una persecución, un problema dentro de la iglesia y que nos mueva y que nos saque. ¿Por qué fueron ellos a Judea y a Samaria? Aunque habían sido enviados, ellos no fueron por ser enviados. Aunque se les había revelado el diseño de ir a Jerusalén, Judea y Samaria, no fueron por eso. Fueron porque el Señor los sacó a que fueran a cumplir su palabra. En otras palabras, los hizo cumplir su palabra, porque cuando Dios se determina algo, lo hace. Y Dios ha dicho que Misión Cristiana del Calvario será crecida y multiplicada en extremo, y 1000 veces más, y más un cero más. Mire qué precioso. Así que adelante, no se paralice, no espere que venga una persecución, porque no es por eso. No espere que venga un conflicto interno para que suceda la expansión de la obra. Debemos hacerlo porque entendemos, como dice en la parábola del grano de mostaza, que creció, porque eso es semejante al reino de los cielos. En otras palabras, creció porque así crece y así debe crecer el reino de los cielos. Y se habrá predicado todo este evangelio del reino en todas las naciones. Usted y yo hemos sido llamados a aplicar y a cumplir el propósito de Dios. Si ya no caben, pues ponga otro servicio. Y a su tiempo les va a dar otro terreno más grande, pero aunque compre ese terreno más grande, nunca va a ser suficiente, porque siempre lo va a llenar y va a tener que establecer más servicios. Y siga comprando otro terreno más grande, y así el Señor nos va a ir llevando en el periodo de transición hasta cumplir su propósito y el plan de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Porque de que Dios es fiel, es fiel. De que así como cumplió y Moisés dio testimonio de que cumplió en el pueblo de Israel lo que le dijo a Abraham, que iban a ser como las estrellas del cielo, y Moisés lo confirma, así Dios es fiel y verdadero para cumplir su palabra con Misión Cristiana el Calvario. Dios lo ha levantado a usted para cumplir el propósito de Dios. El problema que nos pasa es que nos estancamos como Jerusalén. Pedro era un apóstol evangelista. Pablo era un apóstol maestro. Y así podríamos, vemos a un Jacobo en Hechos 15, un apóstol pastor. El problema es que solo nos hemos quedado en una función pastoral. Hay pastores que son evangelistas, pero se han quedado solo como pastores. Vuelvo a repetir, por ejemplo, del apóstol Noé, y ha abierto más iglesias y otras iglesias, 16 iglesias ya. Y a cada uno de los que ha puesto, al ministrarles les ha impartido, y al imponerles mano, no solo la bendición, sino una unción evangelística. Pero el pastor se ha quedado pastor. No como un pastor evangelista que extiende y que expande la obra. Lo mismo en México, lo mismo aquí en Guatemala, lo mismo en los demás lugares. Estoy hablando de toda la misión. Nos hemos quedado solo pastoreando cuando hemos sido llamados a expandir la obra. Por ejemplo, le dice a Timoteo, a pesar de que Timoteo era un apóstol, haz la obra de evangelista. Misión Cristiana del Calvario, haz la obra de evangelista. En todos los lugares donde estemos, haz la obra de evangelista. Si ya no cabes, pon otro servicio. Y si ya no cabes ahí, pon otro servicio. Y el Señor ya tiene preparado otro lugar más grande. Y a su tiempo ese lugar que te dé más grande se llenará y tendrás que hacer más servicios ahí porque Él tiene preparado otro lugar más grande. Porque nunca un lugar va a ser suficiente y ni capacitado para albergar o tener a toda la multitud que Dios quiere dar como producto del crecimiento
por causa de la palabra dada a Misión Cristiana del Calvario. Así que levántate como el grano de mostaza, que fue sembrada y creció, llegó a ser hortaliza y luego árbol. Esa lo continuaremos en el próximo programa de Reforma. Y que Dios cumpla su propósito y su plan en nuestra vida. No te detengas, quita las piedras, no te paralices. Habrán piedras, habrán estorbos. Quizás dirá, ya no cabemos, ya aquí en este lugar no se da abasto. Pues como dije, establece otro servicio, mientras el Señor te da el otro lugar, para que no vayas solo por llenar templos, sino que vayas a ese otro nuevo lugar con un estilo de vida de crecimiento, de desarrollo y de cumplir el propósito del Señor. Misión Cristiana El Calvario ha sido llamada a ver la gloria de Dios porque los campos están blancos y listos para la siega. Es el tiempo de la cosecha y veamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras tanto, será un gozo grande verte en el Congreso. 15 días que ya casi nos quedan para nuestro gran Congreso, que ministrará nuestras vidas, cambiará nuestras vidas, nos transformará. Saldremos no solo desafiados, sino cambiados y transformados para la gloria de Jesucristo. Así que no te detengas. Quita las piedras que te están estorbando para venir. Y ven, llénate de la gloria de Dios, porque la gloria del Señor está en ese congreso. Así que adelante a experimentar la gloria de Dios, pero creciendo, porque estamos en el reino de Dios, y en el reino de Dios se crece, se da frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor te bendiga en gran manera.